Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy es domingo 6 de junio de 2021 y estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, grabando, por supuesto, este mensaje, esta palabra. Gracias por la palabra que dio recién el pastor Darío Zapata. No tendrá temor de malas noticias, dice la palabra, porque su corazón está confiado en Dios. Que así sea. Bueno, porque voy a tener que dar algunas noticias, algunas no tan buenas. Seguimos sin poder tener reuniones. Estamos grabando, pero no podemos tener reuniones. Debido a las restricciones que hay en todo el país. Este fin de semana, restricciones totales, digamos, en todo el país, o restricciones más estrictas, como ustedes quieran llamarle. En las últimas semanas, Argentina está tercera, escuchen bien, tercera en la cantidad de muertes por millón de habitantes después de la India y de Brasil. ¿Qué ha sucedido? Nadie lo puede explicar. De algún optimismo prematuro de las autoridades pasamos a este estado, a esta situación. Siempre lo digo y lo volveré a repetir. Un aspecto muy importante es saber cuidarse a sí mismo. Cada uno debe saber cuidarse a sí mismo y al cuidarse a sí mismo debe saber va a cuidar también a los demás. Eso está fuera de toda discusión. Bueno, hablando de noticias, dentro de todo este panorama desalentador hay una buena noticia. Tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados de la Nación han resuelto un incremento del 40% para los diputados y senadores de su sueldo. Mire qué buena noticia. Bueno, al menos es una buena noticia para ellos, supongo yo. Una buena noticia para ellos, porque en medio de una pobreza que ya va por el 45%, y si tomamos los niños, alrededor del 60% de los niños son pobres en la Argentina, en medio de la desaparición de miles de puestos de trabajo, en medio de cierre de empresas, de comercios, en fin, de este panorama tan complicado desde el punto de vista económico, los políticos se han puesto de acuerdo, finalmente se han puesto de acuerdo, todos los sectores. ¿Para qué? Bueno, para aumentarse el sueldo. En algunos países, los políticos se pusieron de acuerdo para rebajarse el sueldo para que ese dinero vaya a asistencia médica, lo que sea. Hay varios países donde ha ocurrido eso. Bueno, pues aquí se han puesto de acuerdo para aumentarse el sueldo. En todo lo demás, aún en cuestiones muy críticas para la población, nuestros políticos no son capaces de acordar nada. Cada cual con su libreto, cada cual con su postura, y la población en medio de ese tironeo. Yo estoy describiendo la realidad, lo que está pasando. La población en medio de esa desvergonzada parodia de las acusaciones mutuas y de la, permítanme el término, enfermiza incapacidad de autocrítica. Nadie en los estamentos de gobierno es capaz de reconocer algún error propio. Eso significa una altanería, por decir así. Hay varios términos para describir eso. Una soberbia, una incapacidad de autocrítica. Y ustedes saben que este tipo de soberbia, la Biblia lo condena duramente en muchos pasajes. La Biblia condena esta soberbia
de no reconocer los errores propios. Muchos pasajes hay. Yo voy a escoger el de Proverbios 16:5, que dice: abominación es al Señor todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Proverbios 16:5. A fuego lento. Yo he titulado esta prédica y va a aparecer ahí con el título de A fuego lento. Como el título de un viejo tango que algunos conocerán, pero hay una canción más moderna que seguramente más la van a conocer, que también se llama A fuego lento, según puede ver por ahí. Yo recuerdo el tango, pero algunos más jóvenes hacen referencia a esta canción más nueva. Esto tiene que ver, esto de A fuego lento, con la muy conocida ilustración de la rana, muy conocida. Yo esta la he escuchado en varios ámbitos, cuando hay en las empresas, hay alguna capacitación de alguna cosa. Y se dice lo siguiente, esta ilustración: si se calienta agua en un recipiente, calienta agua y se echa una rana, la rana rápidamente reacciona y salta fuera del recipiente. Pero si se mete una rana en un recipiente que está a temperatura ambiente y se va calentando lentamente el agua, la rana se va acostumbrando a ese aumento de temperatura que es lento, hasta que finalmente sus músculos se paralizan y ya no puede saltar. Ya no puede saltar fuera del recipiente, y si se sigue incrementando la temperatura del agua, la rana finalmente muere. Porque la rana, cocinada a fuego lento, digamos, calentada el agua a fuego lento, va de a poco perdiendo su capacidad de reacción. Se va acostumbrando de a poco al aumento de temperatura que paraliza sus músculos y ya no puede saltar fuera del recipiente. Y allí se muere. ¿Por qué titulé esta prédica A fuego lento? Porque tengo la impresión de que estamos siendo sometidos a un fuego lento, que estamos siendo como cocinados a fuego lento, porque de a poco nos vamos acostumbrando a ciertas cosas a las que algunos han llamado la nueva normalidad, pero que en realidad es una anormalidad. Anormalidad, no, esto no es normal. Desde hace mucho que está esta palabra, este término, la nueva normalidad, yo siempre he tenido resquemor hacia esa terminología, porque las terminologías, mis queridos, son a veces una herramienta de confusión. Y esta nueva normalidad es, sin ninguna duda, una anormalidad. Y nos estamos acostumbrando a alguna de estas cosas. Digo, hablo en términos generales. Yo sé que usted a lo mejor no está siendo acostumbrado, usted se resiste a esto, pero en términos generales nos estamos acostumbrando a algunas cosas. Y voy a poner algunos ejemplos. Y después voy a dar una perspectiva bíblica de esto. Para decir, pastor, ¿estás hablando de qué? ¿Por qué no hablas un poco de la Biblia? Sí, por supuesto, desde la perspectiva bíblica estoy hablando. Nos estamos acostumbrando, por ejemplo, a la incertidumbre, a no saber qué va a pasar de un día para el otro, porque de un día para otro todo puede cambiar. Quienes profesamos una fe, quienes practicamos una religión, por decirlo de otra manera, ya nos vamos acostumbrando a los cambios y no sabemos si podemos tener reunión, si no podemos, si se pueden hacer reuniones del 30%, del 50%, del 25%, con la terminación del DNI o no,
Si se pueden hacer reuniones durante la semana y no se pueden hacer reuniones fin de semana, como este fin de semana, se podían hacer reuniones durante la semana, de manera que uno tiene que ir adaptándose y cambiando permanentemente en una incertidumbre donde nadie sabe a ciencia cierta qué hacer. Estoy en un grupo de pastores unidos por WhatsApp y los pastores preguntan, ¿podemos tener reunión? No podemos. En fin, esa es la incertidumbre, lo de no saber qué hacer, qué pasa, qué va a suceder. Con respecto a las clases en las escuelas, una semana presencial, la otra no. En fin, me imagino los padres o las madres, aún los niños, que le dicen, vas a ir a la escuela. Y después los padres le dicen, no puedes ir a la escuela. Vas a tener clases virtuales. Y en la semana siguiente sí vas a tener clases presenciales. Es una locura. Es una incertidumbre. Con respecto a los negocios, por ejemplo, algunos cierran en este horario, en este otro horario. Hay cierre, algunos sí, otros no, de nuevo todos, después no, solamente algunos. Así estamos. Desde hace meses metidos en la incertidumbre. La incertidumbre, mis queridos, la falta de certezas, el mantener permanentemente en vilo a todo el mundo, es una herramienta de manipulación. Tengo que decirlo de nuevo. La incertidumbre, la falta de certezas, el mantener permanentemente en vilo a todo el mundo es una herramienta de manipulación y les quiero decir que de las más perversas herramientas de manipulación. Por ejemplo, lo que sucede, voy a poner otro ejemplo, lo que sucede en una pareja cuando uno de los dos, ya sea el hombre o la mujer, mantiene al otro en vilo permanente, en permanente vilo, con la variación constante y la incertidumbre sembrada. El otro o la otra no saben qué hacer, qué esperar, a qué atenerse, porque un día le viene con una cosa, al día siguiente con otra cosa distinta, manteniendo siempre en suspenso, manteniendo siempre en víctima al otro, a la víctima, hasta desestabilizarla. Y ahí surge la palabra, me volvés loco o me volvés loca, querés volverme loco, querés volverme loca. Eso. Yo no soy psicólogo, pero soy pastor. Y he tenido que hablar y tratar estos casos. Es una estrategia de manipulación perversa porque es la incertidumbre sembrada ex profeso, sembrada a propósito. Y esto se puede hacer recaer sobre una persona, esta incertidumbre, o se puede hacer recaer sobre un grupo o sobre una población, lo que sea. Y esto produce trastornos psicológicos, anímicos. Fíjense qué cosa interesante. La ministra de Salud de la Nación, la conocida Carla Bisotti, dijo hace poco por los medios que todos los argentinos vamos a necesitar tratamiento psiquiátrico. Lo dijo la ministra de Salud. No lo dijo doña Tota, que tiene la verdulería de la esquina. Bueno, no me extrañaría con semejante grado de incertidumbre y opresión. No me extrañaría. Otra cosa a la que nos estamos acostumbrando es al distanciamiento social, lo que se llama distanciamiento social. En realidad se le llama distanciamiento social a lo que realmente es distanciamiento físico.
Es decir, yo le llamaría más bien distanciamiento físico, es decir, dos personas o tres o un grupo no pueden estar muy cerca físicamente una de otra, a 2 metros, más de 2 metros, 3 metros, 1,5 metros, qué sé yo. Pónganle ustedes la medida que quieran, pero tomando distancia física una de otra, para evitar los contagios, todo lo que sea. Yo le llamaría más bien a esto distanciamiento físico, pero el distanciamiento social verdadero es cuando las personas van perdiendo contacto, ya no se frecuentan, van perdiendo la comunicación y van perdiendo el trato social, y está ocurriendo un distanciamiento social. Este es un problema porque el ser humano es gregario. Ha sido creado para ser gregario. El ser humano no ha sido creado para vivir en soledad. Necesita de la cercanía, del trato cercano con el otro. Y los medios, estos medios por los cuales yo me estoy comunicando con ustedes, no reemplazan esa necesidad gregaria del ser humano. Muchos relatan el comportamiento de los niños cuando ven, después de un cierto tiempo, y pueden volver a la escuela, ven a sus compañeros de la escuela. Entonces los quieren abrazar, le dan la mano y se sientan uno al lado del otro, los extrañan, porque eso hace a la esencia gregaria natural de las personas. El poder estar juntos. Y todo eso está siendo carcomido por este sistema. Hasta, ya lo he hablado muchas veces, el distanciamiento de una persona que está enferma con los seres que más necesita, que más quiere. Eso es terrible. Eso es terrible. La soledad a la que se somete algunas personas que están enfermas, pueden tener COVID, pueden tener lo que sea, y no se les permite el contacto con los seres que más quiere, con los seres que más ama, que más necesita. Todavía desconocemos las consecuencias de este distanciamiento social. No se sabe. Están haciendo algunos estudios, sociólogos y psicólogos y psiquiatras y médicos, pero lo que todos dicen, en lo que todos están de acuerdo, es que este distanciamiento social trae consecuencias negativas para las personas. Ni qué hablar de la Iglesia de Cristo. Lo he dicho muchas veces. La Iglesia cristiana está diseñada para congregarse, para juntarse, para vivir la koinonía, término griego, el compañerismo, la comunión de los hermanos unos con otros. Un lazo fraternal estrecho. La Iglesia es un cuerpo en Cristo, donde Cristo es la cabeza. Esa es doctrina fundamental de la Iglesia cristiana. Esa es una de las esencias. No se puede concebir a la Iglesia de Cristo sin el hábito de la congregación. Sin el hábito de la congregación. Y no estoy hablando de dejar de lado las medidas sanitarias. Estoy hablando de poner las cosas en su lugar y de reasignar prioridades. Otra cosa a la que nos estamos acostumbrando, así como la rana se va acostumbrando al aumento de temperatura del agua, que de a poco va subiendo la temperatura del agua y termina paralizando y matando a la rana, nos estamos acostumbrando a la pérdida de la libertad. Poco a poco, a fuego lento,
vamos naturalizando las restricciones y el control. Restricciones de horario. Fíjese que en el gobierno nadie quiere hablar de toque de queda, porque eso sería políticamente incorrecto. Toque de queda porque ya trae reminiscencias de un gobierno militar, totalitario, en fin. Está relacionado con la dictadura militar, todo eso. Pero hay ciertos horarios donde no se puede salir ni circular. Yo siempre he dicho, será porque el COVID tiene horarios de circulación. Restricciones para circular libremente por la ciudad. Lo que nos está pasando aquí, Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, Sudamérica. Tenemos restricciones para circular libremente por las calles de nuestra ciudad. ¿Qué quiere decir libremente? Que nadie te pare por la calle cuando andás circulando en auto, en moto, en bicicleta o de a pie. A veces pienso que habría que probar de andar a caballo. A veces que en una de esas, andando a caballo, no sucedería. Aquí en Villa Mercedes está plagado de policías por todos lados. Y ahora te paran, andás en auto, andás circulando, pero tenés que hacer alguna cosa, te paran y te piden el DNI. Vos le preguntás, ¿para qué? Control de rutina, te dicen. De paso te digo que los DNI, nuestros DNI, que antes era una cosa absolutamente personal, que la teníamos nosotros, y en casos excepcionales había que sacar el DNI y mostrarlo para hacer un trámite o alguna cosa. Ahora te lo pide todo el mundo te lo pide. El kiosquero de la esquina te pide el DNI. Y te lo escanea. Yo he vivido durante la dictadura militar, por supuesto. Pero nunca he visto tanta policía en las calles, ni que te pararan en todos lados para controlarte. Y esta libre circulación de la que yo estoy hablando no es una cuestión caprichosa, es un capricho, una ocurrencia, algo que está fuera de lugar. Es nada más y nada menos que un derecho constitucional que establece la Constitución argentina, la ley suprema de la nación. A propósito, mis queridos televidentes, ¿usted leyó alguna vez la Constitución Nacional? Te digo que se compra en cualquier librería y te van a dar un cuadernillo chiquito. La Constitución Nacional debe tener la extensión de el Evangelio de Mateo, por ejemplo. No más que eso. Usted que está acostumbrado a leer la Biblia, mi querido, que es un libro mucho más grande, es una cosa, mire, esto es la Biblia, muchas páginas tiene la Biblia. Tardás mucho tiempo en leer la Biblia. Usted puede leer la Constitución Nacional en media hora. Vale la pena. El control. Nos estamos acostumbrando al control, todo control. Y hay intenciones de establecer un control todavía más sofisticado. ¿Qué es el control? Que alguien sepa en todo momento lo que estás haciendo y dónde estás. ¿Dónde estás? Eso me suena a un atentado a la libertad fundamental. Se está planeando llevar a cabo sistemas de controles más sofisticados con instrumentos que ahora tecnológicamente están disponibles. Este aparatito, mis queridos, que se llama celular y que ha pasado a ser prácticamente una parte de nuestra anatomía, es muy útil para muchas cosas. También va a ser muy útil para ser controlado. Nos estamos acostumbrando a estas cosas. Ya las damos como normales. Forma parte de lo que llamamos la nueva normalidad. Voy a la perspectiva de la palabra. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12
habla acerca de deberes cristianos, un capítulo fundamental de la carta a los Romanos, el 12, que tiene el título, no es que el apóstol le ponía títulos, los títulos se pusieron mucho después, deberes cristianos. Y dice en el versículo 2, no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendan cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando dice las costumbres de este mundo o de este siglo, la palabra mundo, siglo, es la palabra aion, que significa época, siglo, tiene mucho significado, esa palabra griega aion, la época. No se adapten a las costumbres de esta época, no se acostumbren, transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente. Es notable como algunas personas de a poco se van acostumbrando a algunas cosas muy malas. Muy malas. Hay algunos que se acostumbran a la violencia, por ejemplo. Hay quienes se acostumbran de a poco al maltrato. Y ya se hace natural. Ya se naturaliza. Hay quienes se acostumbran, por ejemplo, a una vida desordenada y uno les pregunta, y esto, ¿cómo es posible que puedas tener una vida tan desordenada? Ya está acostumbrado. Hay algunos que se acostumbran a vivir siempre con deudas y qué sé yo, y ya te acostumbraste. Y es normal, lo que para otra persona decía, no, a ver, ya estás acostumbrado. Cuidado a las cosas que nosotros nos acostumbramos. Tenemos que tener la perspectiva de la palabra en todo, mis queridos. En todo tenemos que tener la perspectiva de la palabra. No permitas que te quemen a fuego lento tu mente, porque con tanta propaganda, tanto bombardeo, tanto temor, están quemando la mente. Ya no funciona bien, ya no se tiene una perspectiva, ya no se tiene la mente de Cristo. Viste que la palabra dice que el creyente tiene que tener la mente de Cristo, desde la perspectiva del Señor, no desde una perspectiva impuesta. No permitas que te quemen la mente de a poco. Tampoco permitas que te quemen la voluntad. La voluntad, porque la voluntad se va deteriorando, mis queridos. Y la capacidad de reacción, como la rana, también se va deteriorando. No permitas que quemen a fuego lento tu espíritu. Atención, mis queridos hermanos, atención, porque el enemigo, voy a hablar en términos del enemigo, su estrategia es quemar a fuego lento o apagar lentamente al espíritu. Cuando hablo del espíritu, hablo de las cosas que Dios siembra en nosotros, que Dios ha sembrado por la gracia del Espíritu Santo en nuestro espíritu y en nuestra mente, y que constituyen parte fundamental, esencial de nuestra vida. No permitas que eso se vaya deteriorando a fuego lento. Renuévate en la gracia y en el poder de Cristo Jesús. Nosotros los evangélicos hablamos mucho de unción del Espíritu y de unción fresca. Es unción nueva, un renuevo del Espíritu, una gracia que viene y que yo lo digo muchas veces, cuando Dios actúa y cuando Dios obra de una manera tremenda siempre nos va a sorprender. Necesitamos esa renovación de la mente, como dice el apóstol Pablo, renovación del espíritu, renovación de nuestras fuerzas. Necesitamos eso.
Necesitamos renovación de nuestro entendimiento, necesitamos renovación de nuestra capacidad para percibir, para ver las cosas, para darnos cuenta de las cosas que suceden y por qué suceden. Esa es una gracia que la da el Espíritu a sus hijos, a la iglesia. Por eso, en esta mañana, mis queridos, yo he querido compartir con ustedes esta que es una palabra de aliento, pero también una palabra de advertencia. Es una palabra de advertencia. Los cristianos tenemos que estar en alerta, como las 10 vírgenes que esperaban al esposo. El estado del creyente, el estado del Hijo de Dios, el estado de la iglesia, es un estado de alerta. La iglesia no puede ni dormirse, no puede adormecerse, no puede paralizarse, no puede acostumbrarse de a poco a las cosas que son contrarias a lo que Dios ha establecido, o aún a las cosas que son contrarias a lo que está legalmente establecido. La iglesia de Cristo tiene que ser sal y luz como el Señor lo quiere. Yo sé que estás dispuesto a esto, aún en medio de todas las dificultades, los problemas, todo, sí, bien. En medio de esto, Dios quiere tenernos a nosotros como lumbreras y como ejemplo. Te bendigo en la paz del Señor Jesucristo. Hasta pronto.